Muy bien, chicos y chicas, hoy vamos a ver un nuevo tema que tiene que ver con tipos de preguntas, ¿de acuerdo? La idea es la siguiente, la idea es que aprendan a identificar los tipos de preguntas para que puedan responder mejor a las preguntas que se les hagan, porque como ustedes saben, leer no es solo decir el nombre de las letras o el sonido que hacen, sino que sobre todo leer es comprender, ¿sí? Entonces, para saber si hemos comprendido, en muchas ocasiones nos hacen preguntas y esas preguntas tienen que estar bien respondidas para dar a entender que hemos entendido todo. ¿Sí? Entonces nuestro objetivo de hoy es aprender a reconocer qué tipos de preguntas son las que podemos encontrarnos, ¿de acuerdo? Y al reconocerlas, luego poder buscar con mejor precisión la información que nos va a ayudar a contestarlas adecuadamente. La primera pregunta que encontramos, que son las de tipo buscar y encontrar, ¿de acuerdo? Estas preguntas son preguntas literales, es decir, tú te preguntan algo y lo único que tienes que hacer es buscar en el texto y encontrarlo, nada más. Son aquellas preguntas que para ser contestadas basta con mirar lo que dice el texto y el segundo tipo de preguntas que te puedes encontrar es de enchufar ideas. Son aquellas que dice, pero no dice. Es decir, está en el texto, pero no está de manera explícita, no está escrito. Pero si lees con atención, lo vas a poder deducir. El tercer tipo es de crear sobre lo que has leído. Esta es de un nivel ya más difícil, porque lo que tienes que hacer es haber entendido perfectamente el texto y con lo que has entendido y lo que has visto, poder elaborar tú mismo o tú misma una respuesta. Tienen que ver con respuestas donde lo que se pide es tu opinión o la valoración de algunos hechos de lo que ha pasado. Y ahora sí, ahora veamos algunos ejemplos de los tres tipos de preguntas que hemos visto. Este texto lo vamos a utilizar para hacer preguntas de buscar y encontrar. Yo se lo voy a leer una vez. Cuando ustedes lean, lo mejor es que lo hagan al menos 2 veces, sobre todo porque ustedes están aprendiendo a ser lectores y lectoras, entonces necesitan mayor precisión. Rodrigo y Renata han comido muy bien y por eso su mamá baja con ellos a la calle para comprarles un helado. La tendera les dice que no pueden comprarse un helado porque el heladero no ha pasado esta semana. Y al final se compran unos caramelos de chocolate. La primera pregunta que se nos hace es: ¿Rodrigo y Renata han comido bien? Si ustedes miran, verán que acá lo dice literalmente. Ahí está. Yo busco y lo encuentro. Ahí dice: Rodrigo y Renata han comido muy bien. Por lo tanto, mi respuesta va a ser sí. Rodrigo y Renata han comido muy bien. Se fijan que hago toda una respuesta completa. No solo digo sí, sino que utilizo toda la información que tengo. Eso se les va a pedir también para que den a entender todo aquello que sí saben. ¿Ya? Vamos a ver otra pregunta. ¿Quién les acompaña a comprar? Miremos el texto. Y yo me acuerdo que les acompaña a comprar, pero igual lo voy a revisar. Entonces busco y ahí dice:
su mamá baja con ellos a la calle para comprarles. Si dice que baja con ellos para comprarles, ¿quién les acompaña a comprar? Les acompaña su mamá. Muy bien, está bien que ustedes vayan pensando conmigo, ¿eh? Y por último, ¿qué se compran al final? ¿Se acuerdan de lo que querían comprarse? Iban a comprarse un helado, ¿verdad? Pero al final, ¿qué se compran? Al final se compran unos caramelos de chocolate. Y yo de respuesta he puesto: Rodrigo y Renata se compran al final unos caramelos de chocolate. ¿De acuerdo? Perfecta. ¿Qué hicieron primero? ¿Comprar o comer? Seguramente ustedes lo tienen en la mente, pero yo les voy a pedir que lo busquen en el texto. Ya, y si miramos bien, aquí dice: Rodrigo y Renata han comido muy bien y por eso su mamá baja con ellos a la calle para comprarles un helado. Dice y por eso. Eso significa que lo primero que han hecho es comer y que después han ido a comprar. Entonces vamos a contestar: Rodrigo y Renata primero comieron y después bajaron a comprar. Listo. ¿Se dan cuenta? Son preguntas que la información que nos pide solo hay que buscarla en el texto y resaltarla. Y ahí la tienes. No tienes que hacer mayores análisis de lo que te están explicando. ¿De acuerdo? Vamos a ver un nivel un poco más arriba. Ese es el nivel de enchufar ideas. En el nivel de enchufar ideas, lo que encontramos es que el texto, si bien no lo dice, sí lo dice. Es decir, el texto cuenta cosas que nos pueden ayudar a deducir cosas que ya sabemos. ¿De acuerdo? Miren, vamos a leer este texto. Al acabar de almorzar, hemos ido a comprar las 2 entradas. Como no había casi cola, hemos entrado rápidamente. Ya con la canchita en la mano, nos dirigimos a nuestra sala y buscamos nuestras butacas. Antes de que empiece la película, apagan las luces. ¡Qué emoción! ¿A qué tipo de evento han ido? Dice: ¿encuentran ustedes por aquí en algún sitio que diga dónde han ido? Realmente no lo dice. No lo dice con palabras, pero sí lo dice, porque si yo miro, van a ver que dice comprar 2 entradas, canchita, butacas, sala, película, apagan las luces. ¿Dónde han ido? Ustedes lo saben perfectamente. ¿Por qué? Porque dentro de su cabeza hay una memoria que les dice que si juntan entradas, canchitas, sala, apagar luces, butaca, lo que les sale es cine, ¿verdad? Entonces la respuesta correcta es: han ido al cine a ver una película. Esa es la respuesta precisa. Podían poner han ido al cine, pero si queremos ser completos diríamos han ido al cine a ver una película. Muy bien. ¿Se dan cuenta? No lo decía el texto, pero sí lo decía, porque está escondido, ¿verdad? Otra pregunta es: ¿cuántas personas han ido? ¿1, 2, 3, 4? ¿Cuántas? Si yo busco en el texto, no dice yo y mi mamá, mi hermana y yo, Pepe, Ramón, Antonio y yo. No dice. No dice tampoco 4 personas fuimos a comprar. Pero fíjense, dice 2 entradas. Entonces, si dice 2 entradas, yo puedo deducir que la cantidad de personas que han ido al cine son 2 personas. Muy bien. Otra pregunta podría ser: ¿crees que le gusta ir al cine a esta persona? Ahí no dice, ¿verdad? No dice me encanta ir al cine, amo ir al cine. No dice. Pero hay algo que sí dice que nos puede ayudar. Y dice: ¡qué emoción!
Normalmente nos emocionamos cuando algo nos gusta. Entonces, a esta pregunta yo puedo contestar sí, porque lo considera emocionante. Ahí está, dice, pero no dice. Vamos a hacer ya las del tercer nivel. Las del tercer nivel se trata de crear sobre lo que has leído, de sacar tus conclusiones. Rubén, desde siempre, había querido tener ese juguete. Y justo su archienemigo del colegio, Lorenzo, lo tenía. No era justo. Él siempre se portaba bien, pero nunca le regalaban lo que quería. En cambio, Lorenzo era un abusón y esa misma mañana le había quitado su lonchera en el recreo. Cuando nadie lo miraba, Rubén cogió el juguete y lo guardó en su mochila. Cuando la maestra preguntó por el juguete perdido, él dijo que no lo había visto. Al llegar a casa lo guardó en su armario y nunca le contó a nadie lo que había hecho. Tipo de preguntas, que ya es el nivel superior, tenemos que tener algunas cosas previas, ¿sí? Por ejemplo, yo les voy a poner unas preguntitas para saber si han entendido bien. Y les voy a preguntar, por ejemplo, ¿cómo se portaba Rubén? Eso es necesario saberlo. Esa es una pregunta de buscar y encontrar. Si yo miro, ahí dice, él siempre se portaba bien. Eso significa que Rubén era un niño que siempre se portaba bien, ¿sí? ¿Sí? Otra cosa que deberíamos saber y que deberíamos haber entendido, porque el texto lo dice, es cómo se portaba Lorenzo. Y efectivamente ahí lo dice. En cambio, Lorenzo era un abusón. Entonces Lorenzo era un abusón. Sabemos entonces que Rubén se portaba bien y que Lorenzo era un abusón. Son cosas que solo leyendo el texto tenemos que haber sabido, ¿sí? Luego, una pregunta es, ¿qué le parecía injusto a Rubén? Si yo miro, lo que me doy cuenta, si bien no lo dice, dice pero no dice, lo que le parecía injusto es que él, que siempre se portaba bien, no tuviera el juguete y que Lorenzo, que era un abusón, sí lo tuviera, ¿sí? Entonces era eso lo que él pensaba que era injusto. Y por último, ¿qué hizo Rubén? Acá dice que cuando nadie lo miraba, Rubén cogió el juguete y lo guardó en su mochila. Otra cosa que debemos mirar es ¿qué hizo Rubén? ¿No? Alguien podría decir, metió el juguete en la mochila, porque ahí dice, ¿no? Dice, literalmente, dice, metió el juguete, guardó en su mochila el juguete. ¿Pero ustedes qué creen que hizo? Fíjense, nadie lo miraba, guardó el juguete en la mochila, la maestra preguntó y él no dijo nada, luego llegó a su casa y lo guardó en su armario. ¿Qué hizo? Efectivamente, Rubén robó el juguete de Lorenzo y no le dijo nada a nadie. Efectivamente, muy bien. Y ahora sí, ahora quiero hacerles una pregunta de crear sobre lo que hemos leído. ¿Estás de acuerdo con lo que hizo Rubén? ¿Qué piensas? Una respuesta podría ser no, porque aunque Lorenzo no merecía tener el juguete, robar está mal. Pero ¿saben qué? No solo hay una respuesta, En este caso, como es una respuesta de crear sobre lo que has leído, puede haber varias respuestas, ¿sí? Pero siempre se tiene que justificar explicando por qué piensas lo que piensas. No valdría responder, ¿estás de acuerdo con lo que hizo Rubén? No. No. ¿Estás de acuerdo con lo que hizo Rubén? No estoy de acuerdo porque aunque Lorenzo no merecía tener el juguete, robar está mal.
O podría ser que alguien dijera, sí, estoy de acuerdo, porque como Lorenzo era un abusón, Rubén tiene derecho a robar. Podría ser, ¿no? Pero siempre tiene que estar justificada, explicando el por qué. Ya, fíjense, hay 3 tipos de preguntas. Una de buscar y encontrar. Y siempre que tengamos una pregunta de esta, lo que vamos a tener al lado es esa lupa. Yo les voy a poner ese dibujito para que sepan que solo tienen que buscar en el texto. ¿De acuerdo? Luego está la de enchufar ideas, que es la de dice pero no dice. Y en ese caso van a tener ese enchufe, ¿ya? Y recuerden que está en el texto, pero tienen que buscarlo mejor, porque está como escondido, ¿sí? Y la última es de crear la propia respuesta, que es con ese foco, ¿ya? Y recuerden que para eso tienen que haber entendido perfectamente lo que quiere contar el texto y tienen que justificar y decir el porqué de lo que ustedes piensan o de lo que les piden. Muy bien. Entonces, ustedes se preguntarán por qué les hago un video sobre esto. Y es que resulta que durante estos tiempos que llevamos hay muchas ocasiones en las que ustedes pueden llegar a contestar inadecuadamente, ¿sí? En las que no leen adecuadamente las preguntas. Entonces tienen que hacer 2 ejercicios. Una, aprender a buscar las respuestas y lo van a aprender a través de este tipo de preguntas. Y la otra es aprender a leer adecuadamente las preguntas. Por ejemplo, o las indicaciones. Por ejemplo, el otro día yo les puse que no hacía falta que colorearan el dibujo, pero sí tenía que delinear. Y eso estaba ahí escrito literalmente, bastaba con buscar y lo encontraban. De eso se tratan las indicaciones, ¿no? De buscar y encontrar. Pero muchos de ustedes no lo hicieron. Y es porque leen las indicaciones así, súper deprisa. Y saben que no es posible, porque si no, lo que pasa es que acaban haciendo algo que no es adecuado. Entonces lo que yo dudo es, no saben leer. O no quieren hacer lo que dice la clase. Entonces es un poco loco, ¿no? Entonces a partir de ahora vamos a tener 2 retos, ¿sí? Uno es aprender a contestar con mayor cantidad de palabras, de una manera más completa. Y la otra es leer muy despacio y prestando atención. De manera que las indicaciones nos queden muy, muy, muy claras. Para eso les voy a sugerir que las lean siempre al menos 2 veces, ¿sí? Y que si pueden le pidan a papá o a mamá o a la persona que les acompaña que les ayuden a verificar que lo que han leído está bien.